Durante su primer viaje en avión, una mujer grababa tranquilamente el cielo azul desde su ventana mientras sobrevolaba Connecticut. De repente, un objeto oscuro, liso y de forma ovalada apareció a cierta distancia, con uno de sus bordes curvos reflejando intensamente la luz del sol. Lo extraño era que el objeto parecía mantener su posición en pleno aire mientras ella continuaba grabándolo. Después, una fina estela parecida a humo comenzó a formarse junto a uno de sus lados. La pasajera siguió enfocándolo, intentando comprender qué clase de objeto estaba observando. Entonces, de un instante a otro, el objeto desapareció del encuadre, dejando únicamente cielo vacío donde segundos antes parecía permanecer suspendido. Reflejos en la ventanilla o perspectiva pueden producir efectos engañosos, pero para aquella mujer quedó una pregunta: ¿qué acababa de aparecer durante su primer vuelo? Oh my God, did you see that? Oh! Una noche aparentemente normal en Monterrey, México, los residentes observaron una luz con forma de estrella brillando con una intensidad inusual. Poco después, varios objetos azules, pequeños, planos y ovalados, comenzaron a aparecer alrededor de aquella luz central. La escena se volvió más extraña cuando los objetos comenzaron a separarse de la formación, desplazándose individualmente en diferentes direcciones sobre la ciudad. Para quienes observaban desde abajo, sus movimientos parecían coordinados, como si cada uno estuviera siguiendo una trayectoria previamente determinada. Algunos especularon que la luz central estaba liberando objetos más pequeños para explorar diferentes zonas de Monterrey, aunque no existe evidencia para confirmar esa interpretación. Drones, globos o efectos ópticos siguen siendo posibles, pero quedó una pregunta: ¿por qué aquella formación parecía dividirse de manera tan organizada? Una intensa luz apareció repentinamente sobre la provincia de Guangdong, China, seguida por una explosión y dos fuertes estruendos que resonaron a gran distancia. Testigos sacaron rápidamente sus teléfonos, intentando registrar aquel extraño fenómeno antes de que desapareciera por completo. Algunas imágenes difundidas posteriormente parecían mostrar un segundo objeto ascendiendo hacia la luz, que ciertos espectadores interpretaron como un posible misil. La escena generó todo tipo de teorías, desde un meteoro explotando en la atmósfera hasta algún tipo de actividad o prueba militar. Sin información suficiente para determinar qué ocurrió, las grabaciones por sí solas no permiten confirmar que un misil impactara contra ningún objeto. Sin embargo, la combinación de luz, explosión y fuertes sonidos mantuvo vivo el misterio. ¿Fue simplemente un fenómeno atmosférico o alguien intentó derribar algo sobre Guangdong? En 2023, un video grabado supuestamente en un campo a las afueras de Lyon, Francia, comenzó a circular rápidamente. Las imágenes mostraban dos extraños objetos sobre el terreno, rodeados por científicos, personal técnico y medios que parecían examinarlos cuidadosamente desde muy cerca. Los objetos tenían superficies lisas y una estructura difícil de reconocer. En Internet surgieron afirmaciones de que estaban fabricados con materiales desconocidos, mientras otra versión señalaba que pertenecían a un supuesto proyecto gubernamental clasificado, aunque ninguna de estas afirmaciones quedó demostrada. Lo que alimentó todavía más las teorías fue la aparente confusión de quienes examinaban los objetos frente a las cámaras. Sin una fuente verificable, también podría tratarse de utilería o una puesta en escena. Pero el video dejó una pregunta: ¿qué eran realmente aquellos dos objetos encontrados a las afueras de Lyon? Un avión descendía tranquilamente hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, México, cuando algo inesperado atravesó la grabación. A simple vista casi nadie lo habría notado, pero al reproducir el video nuevamente apareció una extraña figura oscura pasando muy cerca del avión.
Al reducir la velocidad de las imágenes podía distinguirse mejor. Un objeto oscuro y curvado cruzaba el encuadre a gran velocidad, contrastando con el movimiento lento y constante del avión mientras se aproximaba a la pista. El objeto desapareció antes de que la cámara pudiera seguirlo. Un ave cercana, un insecto frente a la cámara o incluso un efecto de perspectiva podrían producir la impresión de una velocidad extraordinaria. Sin información sobre su distancia y tamaño resulta imposible identificarlo. Pero el video dejó una duda. ¿Qué pasó frente a aquel avión segundos antes de aterrizar? Una noche en San Petersburgo, varios residentes observaron algo inesperado atravesando el cielo. Una intensa línea luminosa parecida a un rayo láser avanzaba rápidamente sobre la ciudad, haciendo pensar durante unos segundos que algún objeto estaba cayendo desde el espacio. La luz continuó desplazándose con gran intensidad y algunos testigos incluso esperaron escuchar un impacto. Pero justo cuando parecía acercarse al horizonte, el extraño resplandor comenzó a parpadear y desapareció repentinamente, sin explosión, sonido ni restos visibles cayendo al suelo. Un meteoro, un efecto atmosférico o incluso una estela iluminada desde cierto ángulo podrían explicar una escena semejante. Sin embargo, su abrupta desaparición mantuvo las especulaciones y quedó una pregunta entre quienes miraban. ¿Qué fue aquella luz que cruzó San Petersburgo y simplemente se apagó en el cielo? Un video supuestamente grabado frente a San Diego, California, en 2017, afirma mostrar un extraño encuentro entre fuerzas navales y un objeto no identificado. Según la historia difundida junto al clip, las imágenes habrían aparecido en Internet después de una supuesta filtración informática. En la grabación parece verse a fuerzas navales disparando hacia un objeto suspendido en el cielo, pero en lugar de caer, este aparentemente responde con un intenso destello dirigido hacia las embarcaciones, seguido por momentos de confusión y lo que algunos interpretaron como daños visibles. Las afirmaciones más extraordinarias del video no cuentan con evidencia pública suficiente que permita verificar el supuesto enfrentamiento, y la autenticidad del material fue cuestionada desde que comenzó a circular. Aún así, las imágenes dejaron una pregunta inquietante. ¿Qué mostraba realmente aquel misterioso video? Una noche en Guadalajara, México, numerosos residentes levantaron sus teléfonos al notar algo extraño sobre la ciudad. Un grupo de luces apareció repentinamente en el cielo oscuro, manteniendo una formación definida mientras varias personas intentaban grabar el fenómeno desde diferentes puntos. Lo que más llamó la atención fue su movimiento. Las luces cambiaban de posición casi al mismo tiempo, conservando una coordinación que parecía demasiado precisa para ser completamente aleatoria. Desde abajo, daba la impresión de que todos los objetos formaban parte de una misma estructura o formación controlada. Drones coordinados, globos o incluso luces distantes vistas sin referencias claras de profundidad podrían generar una escena similar. Pero para muchos testigos, aquella precisión parecía difícil de explicar. ¿Qué estaba realizando aquellas extrañas maniobras sobre Guadalajara esa noche? Una noche cerca de Chattanooga, Tennessee, un hombre caminaba de regreso a casa cuando un extraño zumbido lo hizo detenerse. Al mirar hacia arriba observó una intensa luz amarilla atravesando rápidamente el cielo, desplazándose a una velocidad que lo sorprendió por completo. Intentó sacar su teléfono lo más rápido posible, pero cuando comenzó a grabar la luz amarilla ya había desaparecido. En su lugar podían verse dos luces muy próximas, una roja y otra verde, acompañadas por una pequeña luz intermedia que parpadeaba de manera constante.
Las luces rojas, verdes y blancas intermitentes son comunes en aeronaves convencionales, por lo que un avión visto desde un ángulo extraño podría explicar parte del encuentro. Sin embargo, el testigo seguía intrigado por aquella primera luz amarilla y su velocidad. ¿Había observado el mismo objeto durante todo el tiempo? Durante un turno rutinario en una zona minera de Queensland, Australia, varios trabajadores observaron algo ardiendo silenciosamente en un campo cercano. Al aproximarse con precaución encontraron un extraño fragmento sólido que parecía haber caído directamente del cielo, por lo que decidieron reportarlo. Las imágenes mostraban una pieza oscura y parcialmente quemada, cuya apariencia no permitió a los trabajadores reconocer inmediatamente de qué se trataba. Poco después comenzaron a circular afirmaciones de que algunos análisis habían encontrado una composición extremadamente inusual en el misterioso material. Sin resultados verificables de laboratorio, no puede afirmarse que contuviera elementos desconocidos, y restos espaciales, meteoritos o desechos industriales son explicaciones posibles. Pero para quienes lo encontraron quedó una pregunta inevitable: ¿qué había caído realmente del cielo sobre aquel remoto terreno australiano? Un exmiembro de la Fuerza Aérea llamado Marcus Webb llamó la atención al relatar su supuesta participación en una misión clasificada de recuperación. Según su testimonio, pilotaba un helicóptero y consiguió acercarse a unos 45 metros de un misterioso objeto blanco. Webb describió el objeto como una estructura lisa con forma de huevo de unos 6 metros de longitud, completamente blanca y aparentemente sin uniones, quemaduras, ventanas o sistema visible de propulsión. Según él, nada en su superficie revelaba cómo había sido construido o cómo podía desplazarse. El veterano afirmó que su equipo llegó a creer que el objeto no parecía tecnología convencional, aunque su testimonio por sí solo no permite determinar su origen. Sin documentación verificable de la supuesta misión, el relato deja una enorme pregunta: ¿qué fue aquel huevo blanco que asegura haber visto a solo 45 metros? How close did you get? Well, I was a helicopter pilot and I operate with 150 foot to 200 foot long lane. So I got within 150 feet of this object. What did you see? I saw an egg, a white egg. Una noche en Busan, Corea del Sur, numerosos residentes comenzaron a grabar algo difícil de ignorar. Desde algún punto cercano a la ciudad, un intenso haz de luz azul parecía elevarse perfectamente recto hacia las nubes, extendiéndose tanto que desde abajo no podía distinguirse dónde terminaba. La escena se volvió todavía más extraña cuando sobre los edificios apareció una brillante forma azul rodeada por un amplio anillo luminoso. El resplandor parecía extenderse sobre las nubes, mientras personas desde distintos sectores de Busan registraban el mismo fenómeno con sus teléfonos. Reflectores potentes, láseres o luces proyectadas sobre nubes bajas pueden producir efectos espectaculares desde grandes distancias. Sin embargo, las imágenes generaron todo tipo de teorías entre quienes las vieron. ¿Qué produjo realmente aquel enorme haz azul sobre el cielo de Busan? Oh my God! Sobre una remota cadena montañosa cuya ubicación nunca fue revelada, apareció una enorme estructura oscura desplazándose a baja altura. Tenía forma de cuña, parecía completamente sólida y era considerablemente más grande que cualquier aeronave convencional visible en la zona. Entonces ocurrió lo más sorprendente. 2 aviones militares A-10 Warhawk aparecieron volando junto al objeto, uno situado por encima y otro ligeramente por debajo.
Desde la perspectiva de la cámara, los tres mantenían una formación tan precisa que parecía que los aviones estaban escoltando deliberadamente a la misteriosa nave. Algunos espectadores señalaron que el video podría haber sido manipulado digitalmente, mientras otros interpretaron la supuesta escolta militar como evidencia de un encuentro real. Sin conocer el origen de la grabación resulta imposible confirmarlo, pero queda una pregunta. ¿Qué estaban acompañando a aquellos dos A-10 sobre las montañas? Un miércoles por la tarde, mientras sobrevolaba Georgia, un pasajero grababa tranquilamente el paisaje desde la ventanilla cuando algo extraño apareció entre las nubes. Un pequeño objeto gris oscuro, aparentemente metálico y claramente definido, permanecía suspendido a cierta distancia del avión. Mientras continuaba grabando, uno de los bordes del objeto reflejó brevemente un intenso destello de luz. Lo que más sorprendió al pasajero fue que, pese al rápido avance del avión, la misteriosa figura parecía mantenerse completamente inmóvil, sin desplazarse aparentemente en ninguna dirección. La distancia, perspectiva y movimiento del propio avión pueden hacer que objetos lejanos parezcan estacionarios, por lo que las imágenes no bastan para determinar su naturaleza. Sin embargo, para aquel pasajero quedó una pregunta difícil de olvidar. ¿Qué permanecía suspendido entre las nubes durante su vuelo? En abril de 2004, sobre Arizona, una mujer que viajaba en avión observó tres extrañas luces suspendidas a lo lejos. Sacó su cámara y comenzó a grabar. La luz central era considerablemente más grande y brillante, mientras otras dos permanecían visibles a cada lado. La mujer mantuvo la cámara enfocada mientras las dos luces más pequeñas parpadeaban de forma irregular alrededor del intenso resplandor central. Desde su perspectiva, las tres parecían permanecer prácticamente inmóviles, formando un patrón que no pudo relacionar con ninguna aeronave que conociera. Aeronaves distantes, reflejos en la ventanilla o luces vistas desde un ángulo poco habitual podrían explicar la formación. Sin información sobre su distancia real resulta imposible determinarlo. Pero incluso años después, la testigo seguía preguntándose ¿qué eran aquellas tres luces sobre Arizona? What is it? Durante una noche turbulenta sobre el mar de China Meridional, un piloto grababa los relámpagos iluminando las enormes nubes de tormenta. De repente, algo completamente diferente atravesó el cielo. Una intensa línea de luz azul y naranja descendió directamente entre las nubes. El destello apareció sin previo aviso y cruzó las nubes a enorme velocidad, siguiendo una trayectoria aparentemente recta, desapareciendo casi de inmediato. El piloto continuó grabando, esperando que volviera a ocurrir, pero durante los siguientes instantes no apareció ninguna otra luz semejante. El propio testigo consideró que podría haber sido un meteoro entrando en la atmósfera, aunque desde una grabación también pueden confundirse fenómenos eléctricos y efectos de perspectiva. Lo que nunca olvidó fue aquella trayectoria que atravesó la tormenta con tanta velocidad aquella noche. It's moving again. Cerca de un pequeño pueblo a las afueras de Puebla, México, un excursionista descendía por una colina cuando observó algo sobre las viviendas. Varios objetos planos con forma de disco y un intenso resplandor rojo permanecían suspendidos sobre el vecindario. Mientras grababa, uno de los supuestos discos pareció liberar una pequeña esfera luminosa. El orbe descendió hasta quedar cerca de los tejados y comenzó a desplazarse lentamente sobre las casas. Desde la distancia, parecía estar inspeccionando diferentes puntos del vecindario. Finalmente, la esfera volvió a elevarse y pareció reunirse con las demás luces antes de que toda la formación desapareciera en la oscuridad.
Drones o efectos de perspectiva podrían explicar parte de la escena, pero quedó una inquietante pregunta. ¿Qué estaba buscando aquella luz sobre las casas? Durante un vuelo entre Salt Lake City y Las Vegas, un pasajero grababa tranquilamente las nubes sobre Utah cuando algo inesperado apareció junto al ala. Un objeto circular de color gris oscuro surgió entre la bruma, con una pequeña cúpula sobresaliendo claramente desde su parte central. El pasajero mantuvo la cámara enfocada mientras el objeto parecía descender lentamente hacia el terreno, en lugar de conservar una altitud constante. Su forma permanecía definida durante el descenso y desde aquella perspectiva parecía moverse de manera demasiado estable como para tratarse simplemente de algo arrastrado por el viento. La distancia y el movimiento del avión pueden alterar considerablemente nuestra percepción de la trayectoria de otro objeto, por lo que globos o incluso efectos ópticos siguen siendo posibles. Pero para el pasajero quedó una duda. ¿Qué era aquel objeto con forma de disco que parecía descender sobre Utah? Un hombre que caminaba cerca de una zona boscosa descubrió algo completamente inesperado al cruzar la línea de árboles. En medio de un campo abierto permanecía un enorme objeto con forma de disco, aparentemente posado sobre el terreno y sin mostrar ningún movimiento. Sorprendido, decidió mantener la distancia y comenzó a grabar. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. Varias figuras salieron tranquilamente del bosque y caminaron directamente hacia el objeto, como si estuvieran regresando después de haber estado explorando algún lugar entre los árboles. El testigo observó en silencio mientras las figuras parecían entrar en la misteriosa estructura, que permaneció allí durante algunos instantes antes de que terminara la grabación. Sin conocer el origen del video, una puesta en escena sigue siendo posible. Pero queda la pregunta, ¿quiénes eran aquellas figuras y qué hacían en el bosque? Una noche en Texas, un residente observó algo extraño sobre los tejados y rápidamente comenzó a grabar. Un grupo de intensas luces brillaba en el cielo. Algunas permanecían aparentemente inmóviles, mientras otras parpadeaban y parecían cambiar ligeramente de posición. La disposición de las luces hacía difícil determinar si pertenecían a un único objeto de gran tamaño o si eran varias esferas independientes moviéndose juntas. Cuando el video apareció en internet, las opiniones se dividieron rápidamente entre quienes intentaban interpretar aquella extraña formación. Algunos espectadores estaban convencidos de que las luces delineaban una sola nave, mientras otros veían varios objetos separados. Drones, aeronaves distantes o perspectivas siguen siendo explicaciones posibles, pero sin referencias claras de distancia quedó una pregunta. ¿Era una sola estructura o varias luces viajando juntas?